¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de martes. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, compareció ayer de manera presencial en el Senado de la República para responder sobre el manejo de la pandemia de la COVID-19. ¿Cómo le fue al subsecretario? ¿Qué piensan Ana Villagrán y Estefanía Veloz de los cuestionamientos de la senadora Lili Téllez? ¿Deben España y el Vaticano ofrecer disculpas a países como México por la experiencia colonizadora? ¿Deben las estatuas erigidas para celebrar a Cristóbal Colón, Hernán Cortés o los Reyes Católicos ser retiradas para reivindicar a las víctimas de la colonización? ¿Deben cambiarse nombres de calles como Isabel la Católica? Este es el debate que trae ardiendo las redes sociales y hoy lo retomamos en la mesa. Veremos qué piensan Alejandro Encinas y Martín Vivanco. Y un nuevo movimiento opositor se articula en México, liderado por Claudio X González, por Gustavo de Hoyos, entre otros. Se trata de un colectivo de organizaciones, entre las que destacan el Frente Nacional para la Familia, los Jóvenes por la Vida, la Magna Coalición de Líderes Pro Vida o las Uniones Nacionales de Padres de Familia. ¿Es esta coalición un freno a dos, como acusa el presidente López Obrador? ¿Cuáles son sus objetivos? Quédate con nosotros, que ya empieza Punto y Contrapunto de martes. Ayer la comparecencia en el Senado de la República del subsecretario de Salud y vocero de la Estrategia contra la COVID-19, Hugo López-Gatell, se suspendió en la segunda ronda de preguntas y luego de que la exmorenista y hoy senadora del PAN, Lili Téllez, lo llamara virrey de los muertos en casa, el presidente de la Comisión de Salud dijo que no había condiciones para seguir. Veamos el contexto. Como parte de la glosa del segundo informe de gobierno del Ejecutivo Federal, este lunes el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, compareció ante la Comisión de Salud del Senado. En la segunda ronda de respuestas, el encuentro fue suspendido al no haber ya las garantías de una civilidad, según dijo el senador Miguel Ángel Navarro, presidente de la comisión. En sus intervenciones, senadores de oposición calificaron la estrategia contra la pandemia como un verdadero desastre y pidieron la renuncia del subsecretario. También acusaron un abasto deficiente de insumos y abandono al personal médico, señalando que México ocupa el primer lugar en fallecidos. La bancada de Morena y sus aliados, con mayoría en la Cámara Alta, defendió el trabajo del subsecretario, señalando que la oposición está más preocupada por lo que supuestamente no funciona que en aportar propuestas viables de solución. La exsenadora morenista Lili Téllez fue la penúltima en intervenir. Acusó de un subregistro de contagios y defunciones debido a la falta de pruebas. Al terminar su intervención, entregó al subsecretario como cetro y lo acusó de dar palos de ciego, ante lo cual el senador Navarro ofreció disculpas y pidió respeto al recinto. López-Gatell respondió que no pierde la esperanza de que sus críticos vean la evidencia y no sigan con la disonancia cognitiva de repetir planteamientos sin evidencia. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de martes, y como cada martes y jueves, Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Ana? Bien, en esta tarde-noche de lluvia en la Ciudad de México. Ha estado fuerte la lluvia. Martín Vivanco, académico y abogado, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, Genaro. Buenas noches a todos y todas. Estefanía Veloz, abogada y feminista, ¿cómo estás? Buenas noches, Genaro. Te vimos ayer en la protesta contra Porfirio Muñoz Ledo. Nos cuentas ahorita que empezamos el programa. Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches a todas y todos. Bueno, pues vamos con este primer tema a discutir. La comparecencia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. ¿Cómo la viste? Empiezo contigo, Ana. Evidentemente, quien se llevó la nota fue la senadora Lili Téllez por los cuestionamientos que realizó al subsecretario, por muchos dirían la subida de tono al llamarlo el virrey de la muerte. ¿Cómo viste tú esta comparecencia? ¿Cómo viste la respuesta del subsecretario y los cuestionamientos, no nada más de Téllez, sino también del Senado en general? Sí, creo que fue una circunstancia, un momento muy complejo. Yo creo que Gatell no se esperaba que le dijeran ni un tercio de todo lo que muchos senadores y senadores le señalaron. Qué triste que Gatell vaya a pasar a la historia contemporánea por esa actitud. De entrada decir que me encantaron las etiquetas, así como él mandó que se le mandaran a poner etiquetas a todos los productos, como le dijo Lili Téllez de los gancitos, cuando le señalaban que tiene exceso de ineptitud o exceso de soberbia, porque eso es lamentablemente lo que nos ha dejado este manejo de la pandemia, que Hugo López-Gatell dejó de ser un científico, un doctor respetado para el país, para ser simple y sencillamente un servidor del presidente López Obrador, y cuando pues pediría que no le digan ex senadora morenista, sino senadora panista,
Lili Téllez lo señala como pequeño virrey de las camas vacías y de los muertos en casa, pues Lili simple y sencillamente habló de lo que muchos y muchas venimos señalando desde marzo. Llevamos ya más de medio año observando contradicciones, observando mentiras y sí observando un funcionario público que se le ha puesto de tapete a cuanta persona de Morena ha podido, y negando que, por ejemplo, el 73%, como señaló Lili Téllez, el 73% de los intubados se mueren, o que está obsesionado con una curva que nunca bajó y que no dejaba de hablar de camas vacías, pero nunca habló por qué México llegó a ese nivel de mortalidad que tenemos hoy. El tema es que la lealtad a ciegas que representó Hugo López-Gatell con el presidente nos ha marcado a todos, y fue lamentable ver a una Malu Micher burlándose en plena comparecencia de Lili Téllez, cuando en realidad más de 80,000 muertos no son de risa para nadie. Entonces pueden decir mil cosas de Lili, pueden decir que fue grosera, que fue todo lo que le han estado diciendo en redes, que obviamente fue un ataque articulado contra ella, porque simple y sencillamente enarboló, le dio voz a lo que muchos mexicanos y mexicanas estamos pensando. Entonces, cuando le señala del trabajo de baratija, trabajo de cuarta y el barato modelo Centinela, pues simple y sencillamente habló de la realidad. Y qué orgullo, de verdad, nuevamente vuelvo a decir, que Lili Téllez ahora esté en Acción Nacional. ¿Cómo lo ves tú, Estefanía Veloz, Contrapunto? Imagino que quieres contestarle, Ana. A ver, primero voy a decir que quien se estuvo burlando fue ella, y se burló hasta de la cara que tuvo Gatell en algún momento, y se burló de lo que significan las comparecencias. Creo que Genaro Villamil tenía razón cuando dijo que había sido un monólogo de insultos, y yo creo que así fue. Me parece que las personas que vimos la comparecencia esperábamos mucho más. Si escuchas los argumentos que dio en términos, pues la mayoría fueron comentarios que denostaban, que no tenían mucho sentido, y más allá de un ataque en redes sociales, sí creo que la reacción de la mayoría fue de risa y de lástima, porque creo que pudo haber demostrado un nivel superior respecto a argumentos que pudo haber dado en términos de la pandemia, y creo que se dedicó a insultar a Hugo López-Gatell. Y es curioso que los panistas se burlen tanto de Noroña cuando parece que hoy Lili Téllez actuó de la misma manera o peor de lo que lo han hecho estos Noroña en algunas de sus intervenciones. Creo que se han convertido en lo que más han odiado, pero fuera de eso creo que lo que han informado respecto a lo de la pandemia, y bueno, justo decir que se tuvo que cancelar porque simplemente no se pudieron portar como legisladores decentes, sus ganas de tratar de utilizar este tema como un tema político, pues creo que no han abonado mucho ni a sus gobiernos locales, donde gobierna la oposición, ni en términos de ponernos de acuerdo para una estrategia. A ver, yo creo una cosa, informaba que en la semana 39 de la pandemia había una disminución de 6%, y que parece que México ya lleva 10 semanas consecutivas con disminución en la epidemia del COVID-19 o de la COVID-19. Entonces a mí me parece que esas son de las cosas que hay que rescatar, que también 780,000 casos hoy están recuperados de COVID. 553,000 casos están recuperados de los 780,000 casos. Y eso también me parece rescatable, porque quiere decir que tenemos un sistema de salud que está funcionando como se está pensando, incluyendo el de la Ciudad de México. Yo sí diría que lo que hay que decir de Lili Téllez es que no hay que confundirnos. Hubo una parte de la población que simplemente no le gustó su actitud, y no podemos culpar que todo sea un ataque de redes. A mí me parece que no se portó a la altura de una senadora que estaba en una comparecencia grave de un tema grave que es una pandemia mundial. Contrapunto, Martín, ¿o punto? No, contrapunto. Y yo creo que el que no está a la altura es el subsecretario, lo hemos discutido aquí mucho tiempo. Yo creo que lo que pasó ayer fue un momento catártico, ¿no? Que la voz de dos senadoras, lo que le dijeron a López-Gatell, es lo que muchos hemos dicho, lo que muchos sentimos, lo que muchos sabemos que está pasando en el mundo, y que no entendemos por qué aquí no se cambia de timón. Justo la semana pasada estábamos discutiendo esto en este espacio, y empezaste tú, Genaro, diciendo que parecería que como que estamos acostumbrándonos, ¿no?, a vivir en esta epidemia, y a mí me da mucho miedo que nos acostumbremos. Puede haber un deceso del 6%, pero luego vienen rebrotes, pero lo cierto es que no sabemos dónde estamos parados. Y efectivamente fue un discurso muy altisonante en muchos sentidos, pero al poder, y eso lo sabe perfectamente la 4T, cuando no escucha hay que gritarle.
¿no? Y yo creo que pues al poder se le gritó, ¿no? Y claro, ante este discurso fuerte, pues la respuesta fue penosa. O sea, la respuesta, si el discurso fue malo, según Estefanía, la respuesta da pena. Horrible. Lo primero que dice es que López-Gatell dice, yo, claro que sirvo al placer del presidente de México porque él encarna al pueblo de México. Eso es simplemente falso, y todos los estudiosos del populismo saben que el pueblo es una construcción teórica, es un sujeto colectivo, que a veces, o sea, cuando actuamos los seres humanos en colectivo, despierta algo llamado pueblo. Yo sí creo en eso, pero de que se están muriendo seres humanos, se están muriendo seres humanos. Y el subsecretario no sirve al placer del presidente, sirve al placer de una cosa que se llama Constitución. Eso es lo que juró juró cuando lo nombraron subsecretario. Y está el derecho a la salud y no puede andar jugando con politiquería en esto. Segundo, luego, además de eso, él se atreve a diagnosticar a todos con disonancia cognitiva. Sí. Yo creo que el que tiene disonancia cognitiva es él, ¿no? Porque si la disonancia cognitiva es un divorcio entre la realidad y lo que pensamos, pues yo no sé qué realidad está viendo él. Efectivamente, lo que dice es cierto, venimos de un país muy desigual. Efectivamente, tú lo has dicho, le dejaron un sistema de salud precarizado, pero la pandemia ya lleva casi un año, se han propuesto muchas soluciones y no se ha cambiado, no se ha tomado ninguna recomendación. Todavía ayer se atrevió a decir un pero sobre el cubrebocas. Bien. Entonces, o sea, no, fue catártico y creo que fue poderoso y espero que sirva de algo para reflexionar, aunque no creo, así como Estefanía. Alejandro, ¿cómo lo ves tú? En efecto, el secretario... Eso fue una majadería, fue una falta de respeto a la investidura del Poder Legislativo. Yo estoy totalmente a favor de que las comparecencias en el Senado no sean un picnic, un día de campo para los funcionarios públicos. Que los increpen, que los cuestionen, que el debate sea duro, que los interpelen fuertemente en base a argumentos. Pero los insultos, las majaderías cancelan, inhiben el debate. No es lo que el país merece en términos de razonamiento público y de debate. Ahí más bien lo que vemos es pues un grupo de la oposición, yo diría también minoritario, porque también hay que decir que la mayor parte de los senadores pues trabajaron, hicieron su papel, pero un grupo muy minoritario, pero muy estridente y muy ruidoso y muy grosero, y que desde luego se llevó las cámaras, incluso muy estigmatizante en el momento en que entrega un bastón de personas invidentes, ahí estigmatizando también a este sector de la población. Y yo lo que veo es una vocación antiintelectual por parte de este sector opositor, en donde no tienen el mínimo interés de comprender una problemática, un fenómeno complejo, un fenómeno multifactorial, un fenómeno mundial. Lo pretenden reducir a la mínima expresión de la responsabilidad de una persona. Y la verdad es que esta oposición, más que parte de la solución, es parte del problema, es parte de la desinformación, de la manipulación informativa, y sobre todo es una oposición que lleva pues ya casi 2 años y medio, un poco más bien, en el odio, no ha podido superar el odio, está consumida en su propio odio, incapaz de plantear una propuesta, una alternativa de país. No le hemos escuchado un programa alternativo a la Cuarta Transformación. Hoy el horizonte del futuro lo tiene dominado la Cuarta Transformación, porque vemos una oposición que solo habla de odios, que está consumida en su odio en contra de Andrés Manuel López Obrador, que está desencajada en la pérdida de sus privilegios. Y conforme ellos sigan en este camino, pues cuando menos, bien, de otro lado sí se está trabajando. Hoy se anunció el esquema por el cual México va a acceder al sistema de vacunación mundial, que hay aportaciones, hay fondos, que se está trabajando para eso, y sobre todo hablando del etiquetado, ese etiquetado que puede inhibir los niveles de diabetes y de obesidad, y que los gobiernos anteriores, como estaban capturados por lobbies, y en vez de interceder por el interés público, intercedieron por el interés privado, lo estuvieron posponiendo durante mucho tiempo. A ver, déjenme preguntarles a Estefanía y a Alejandro, porque yo me acuerdo en el sexenio pasado, en la legislatura la última legislatura que le tocó a Peña Nieto, pues me acuerdo de figuras como la senadora Laida Sansores, o me acuerdo también del mismo Fernández Noroña, que siempre ha tenido, digamos, este estilo de comunicación, que en muchas ocasiones algunos de los diputados, algunos de las senadoras, de diputados de Morena o senadoras del PRD que había en su momento, pues se le aplaudía este tipo de estrategia de comunicación en la tribuna
para poder poner sobre la discusión o para poder poner el énfasis en algún tema, como la reforma energética, por ejemplo, pienso, ¿no? Yo recuerdo a Laida Sansores con notas altisonantes, recuerdo a Laida Sansores cuestionando al canciller Videgaray, la recuerdo a ella y a otras figuras que hoy están muy dentro de la 4T en este tipo de ejercicios, en donde en efecto hay, pues digamos, cuestionamientos por parte del legislativo al ejecutivo, que esa es la tarea que tendría que tener el legislativo. ¿Qué opinas de eso? Ya lo decías tú, Veloz, mencionabas a Noroña, pero pues ahora le tocó a Lili Téllez, que antes había estado en Morena y ahora en el PAN, y sobre las reacciones que ha habido en contra de ella en las redes, justamente también algunas muy misóginas. Sí, hay unas muy misóginas que obviamente no están bien y no son dignas de celebrarse, pero hay otras que creo que no están articuladas y que tienen mucha razón, no nos pareció la forma a muchas personas. Y hay una diferencia clara, yo creo que Lili Téllez está increpando a alguien respecto a su personalidad, en esta cosa de decirle que tenía mucho ego y creo que o soberbia, y creo que la que se vio soberbia fue ella. Y en los casos de Peña Nieto, de Videgaray, pues se han referido a casos de corrupción, porque en ese momento, teniendo la prensa como estaba, pues parecía que el curul era la única manera para poder decir o hacerle llegar información al presidente, un presidente que no rendía cuentas todos los días como lo hace el presidente Andrés Manuel, un presidente al que no se le veía, un presidente que no tenía un secretario de salud rindiendo cuentas todos los días, y había una gran diferencia entre el gobierno anterior y donde los legisladores tenían una gran responsabilidad, y tan fue respaldado que después les dio la mayoría y que hoy tienen esos mismos legisladores la mayoría hoy. Entonces creo que sí es importante hacer esa precisión, y si a los panistas tanto les molestaba la postura de Noroña, ciertamente pues no veo por qué están tan a gusto con la actitud que tuvo Lili Téllez. Por cierto, quien ha estado todos los días al pie del cañón ha sido el subsecretario, no el secretario de Salud, aunque parezca que Gatell es el secretario, ¿no? Martín, levantaste la mano y después vamos a ver, sí, porque, es que no estamos hablando aquí de una alternativa política, ni el discurso alternativo político, ni lo que va a pasar en el 2021. Aquí no se necesita articular una ideología de derecha o de izquierda. Bueno, eso está haciendo Lili. A ver, le estoy contestando a Alejandro Notti. Y, lo único que le digo a Alejandro es, ahorita no es una oposición política, simplemente es, dime por qué estás haciendo lo que estás haciendo y por qué no has cambiado de opinión. No dijo nada en su discurso. Lo único que dijo es, la desigualdad ha sido desastrosa para México. Hay muchos que tenemos obesidad y por lo tanto la estrategia no puede ser igual a otros países porque somos distintos. La evidencia te dice exactamente lo contrario. Lo de la tasa de letalidad es cierto. Y también eso, lo que platicábamos la vez pasada, que tú me decías, es que hay que calcular el número de muertos por 100,000 habitantes. La última gráfica que hay, la presentó el propio gobierno, fue en abril y estamos en el número 11. En abril, cuando había 56,000 muertos. Ahorita no sé en qué lugar estemos, pero no creo que estemos en el número 11. Y el número 11 no es algo para presumir. La cuestión son hechos. Aquí no es de la alternativa política y el gran discurso político es cómo le vamos a hacer ante esto. Bien. Eso es. Alejandro, querías contestar y después Ana, si nos da todavía tiempo, porque espero que podamos cuando ponderas por tasa estás al nivel de Inglaterra y estás por debajo de países como Bélgica, y eso es una información pública estandarizada y global que no es producida ni siquiera en el país. Yo digo que aquí sí el peor enemigo, vale a la reflexión interna de que el peor enemigo de Morena es Morena y que hay que tener mucho más cuidado en la selección de candidaturas próximamente, porque hay que recordar que Lili Téllez fue una candidata emanada de Morena, ya se pasó a las filas del Partido Acción Nacional. Bien, y finalmente Ana. Gracias. Justamente para reforzar eso que está diciendo Martín, ustedes están yendo como por lo que les decidió, porque no hay manera de defender a Gatell, pero lo importante del discurso de Lili Téllez fue que señaló que le negaron a las y los mexicanos el derecho a la prueba, y de que para que a ti te pudieran hacer una prueba y saber si tenías COVID, tenías que llegar casi muriéndote a cualquier hospital de todo el país por instrucción de Gatell y de la Cuarta Transformación. Señaló porque evitó las pruebas masivas porque salía muy cara y entonces no entraba en el austericidio del presidente, y también señaló la incongruencia de cómo a los miembros de gabinete que presuntamente podían llegar a tener COVID, entre ellos, por ejemplo, la jefa de Alejandro, se les atendió al día siguiente, y a las y los mexicanos de a pie tenían que esperarse 1 mes, 2 meses o de plano morirse en su casa para saber si tenían COVID o no. Entonces, ahorita están atacando a Noroña cuando la oposición se desencaja y comienza a perder el respeto. Ustedes se preocupan más que porque son groseros y no por los datos. Sí. A ver si hablan los dos, no se entiende. Están como en el debate de Trump y Biden, como decías tú el otro día, Alejandro. Lo que pasa es que le dieron la palabra a Alejandro y ya le me interrumpe a mí. Sí.
Se nos acabó el tiempo de este bloque. Déjenme hacer una pausa. Evidentemente vamos a seguir debatiendo el tema de la COVID-19 porque esta pandemia va para largo. Pero tenemos que cambiar de tema y al regresar. La estatua de Cristóbal Colón, colocada en 1877 en Paseo de la Reforma, fue retirada el sábado pasado para ser restaurada. ¿Debe regresar a su lugar donde estaba originalmente o nos regresamos con este tema punto y contrapunto? No te vayas.